Muy bien. Para una buena estructuración, tener en cuenta que el siguiente criterio. En una configuración estructural, si el centro de masa coincide con el centro de rigidez, es considerado como una estructura con simetría. Entonces, entre más simétrico el edificio, su comportamiento ante cargas sísmicas será más fácil de analizar y más predecible. Este sería la simetría del edificio. Entre más simétrico, más fácil de analizar y más predecible. ¿Qué pasa si no coincide el centro de masa con el centro de rigidez? Lo que genera es un efecto de torsión ante solicitaciones sísmicas de la estructura. Un ejemplo, por ejemplo, sería que estaría muy rígido en esta parte y muy rígido en esta parte. A ver, voy a agrandar esta imagen. Lo que pasa es que estaría traer al frente. Lo que pasa es que estaría muy rígido en esta parte en planta lo vamos a ver, y no en las demás. Entonces ya su centro de masa con el centro de rigidez ya no coincide y va a haber un efecto, va a tener una excentricidad y va a tener un efecto de torsión. También vamos a tener en cuenta este aspecto. Acá está rígido y acá también. Entonces ya no va a tener el centro de rigidez igual al centro de masa. Y en acá también. En esta parte está muy rígido y en esta parte está muy flexible. Entonces el centro de rigidez se va a desviar correspondiente al centro de masa y va a generar una excentricidad, lo que genera un efecto de torsión. Muy bien, entonces tenemos que evitar eso. El fenómeno que va a ocurrir va a ser el siguiente, ¿no? El fenómeno que va a ocurrir va a ser el siguiente. En acá, por ejemplo, está diseñado de full columnas, y en acá están placas como para del ascensor, se podría decir, ¿no? Entonces, como acá va a ser muy rígido, lo demás va a ser flexible y se va a generar un efecto torsión. Se va a deformar este va a estar rígido, entonces va a ocurrir una falla en esta parte. Muy bien, para que evitemos esto, las soluciones posibles son las siguientes. Buscar la simetría y simplicidad de la estructura. ¿Esto qué quiere decir? A ver, vamos a tomar como ejemplo esta. ¿Y qué es lo que pasa? Un problema sería que estaría rígido en esta parte. Entonces, en esta dirección yo tendré que ser rígido también en la otra parte. En acá estaba de columnas, entonces voy a buscar la simetría y voy a ser rígido en esta parte. Un núcleo excéntrico, por ejemplo, está muy rígido. En este caso, la caja de ascensor o si se va a colocar placas o muros estructurales, está en esta parte. Pero para que no haya tanta torsión, voy a ubicarlo lo más posible al centro. ¿Para qué? Para que en ambas direcciones no haya tanta excentricidad entre el centro de masa con el centro de rigidez. Ahora, de un núcleo excéntrico, por ejemplo, acá tendríamos un núcleo excéntrico. Entonces, lo que se recomienda, la solución es hacer una junta total, o sea, separar de la edificación una junta total, cosa que esto funcione como edificación y esto funcione como otro, para que no le interrumpa o no le dañe a toda la edificación. Lo mismo, si existe excentricidad ante tabiquería, por ejemplo, si está confinado los tabiques a las columnas, acá se va a hacer más rígido, pero para ello solamente queremos que funcionen los pórticos, en este caso las columnas de los pórticos. Entonces vamos a tener que separar los tabiques de la estructura. ¿Para qué? Para que los edificios, para que las columnas del edificio funcionen correctamente sin que se vean interrumpidos por la tabiquería. Muy bien, cuando tengamos nuestra edificación, vamos a hacer un estudio
si existe una irregularidad en planta. Entonces, esto vamos a estudiarlo más adelante en irregularidades, ¿no? Por el momento vamos a dejarlo hasta ahí porque estamos solamente en estructuración y vamos a tratar de evitar. En nuestra hoja de cálculo, ahí vamos a poder realizar los distintos, vamos a estudiar cada una de las irregularidades posibles que en nuestra norma está y cómo se van a castigar y a partir de qué se puede decir que existe irregularidad. O sea, qué variables deben cumplir y si existe esta irregularidad, ¿no? En esta hoja de cálculo vamos a calcular cada uno de ellos y si existe irregularidad. Todo está programado y acá puedes ver si va a existir irregularidad o irregularidad. Pero en estos momentos estamos en estructuración, entonces vamos a continuar. El siguiente criterio será, en una configuración estructural, tratar de evitar esquinas entrantes, tratar de evitar estas esquinas. Pues ante movimientos sísmicos, los sitios más vulnerables son los ángulos de quiebre de la estructura. ¿Y cuál es la solución? No es que no se va a realizar este tipo de edificaciones, cruz, T, H, sino que las soluciones van a ser separar las conjuntas para que cada una separación funcione independiente de toda la edificación en general, se podría decir, ¿no? O sea, cada separación ya funcionaría como una edificación única, ¿no? Muy bien, esa sería la separación. Bueno, esto también se va a estudiar, es una regularidad en planta, esquinas entrantes, los cuales también tenemos en nuestra hoja de cálculo. Irregularidad, este es en altura, irregularidad, esquinas entrantes. Hay también una irregularidad torsional extrema, pero eso lo vamos a ver más adelante. Esquinas entrantes, esto es más que nada geométrico y se va a poder estudiar. En este caso, esta edificación que se ha estudiado es irregularidad y se va a castigar con 0.9, ¿no? Muy bien, continuamos con estructuración. Estamos en estructuración. Y otro criterio para una buena estructuración, la existencia de losas que permitan considerar una estructura como unidad, o sea, un diafragma rígido, y evitar aberturas mayores que el 50% del diafragma. A ver, vamos a ver. El diafragma flexible, al curvearse, tiene diferentes desplazamientos, diferentes deformaciones y rotaciones, lo cual complica el análisis. Lo que se requiere es que sea un diafragma rígido. Ahora también, si las diafragmas tienen discontinuidades abruptas o variaciones importantes, serán afectadas en la rigidez del entrepiso. O sea, deben ser los diafragmas rígidos y no deben tener aberturas. Muy bien. ¿Cuál es la solución? La solución es utilizar diafragmas rígidos. ¿Para qué? Para, para, para considerar la estructura como unidad se utiliza diafragmas rígidos. Incluso nuestra norma lo sugiere, ¿no? Muy bien. Y esto también tiene un estudio de irregularidad, lo cual se va a ver más adelante, ¿no? Discontinuidad del diafragma, si es irregularidad o si es regular. Muy bien, continuamos. Otro criterio que se debe tener en cuenta es una configuración estructural, tratar de evitar sistemas no paralelos. O sea, tratar de evitar, no nos dice que tenemos que evitar constantemente, sino tratar de evitar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en esto de acá, las columnas están paralelas, acá están paralelas, pero esta placa ya no, y tal vez absorbe bastante cortante, entonces eso va a ser un problema. Y otro sería, por ejemplo, en una configuración,
sería de esta forma. Acá están las columnas y por ejemplo en acá ya se desvía correspondiente a esta dirección. En esta dirección ya no está soportando esta columna con las demás, está desfasado, se podría decir, ¿no? Y acá es, o sea, prácticamente una concepción estructural fallida, se puede decir. Pero existen casos en los cuales los sistemas estructurales no están paralelos en planta, entonces hay serios problemas, ¿no? Lo cual se va a estudiar más adelante. Muy bien. Otro sería, si los elementos verticales que resisten carga no son paralelos o simétricos respecto al mayor eje ortogonal del sistema resistente de fuerzas laterales, ello puede provocar fuerzas de torsión bajo movimiento sísmico y daños localizados. El problema es más sensible en formas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que hay que tratar que nuestras columnas sean paralelas. Entonces la solución sería buscar la simetría y simplicidad de la estructura y una uniformidad y continuidad tanto en planta como en altura. Por ejemplo, esto sería, si estudiamos pórticos, esto sería una buena configuración, ¿no? Acá paralelo, acá paralelo. Acá lo mismo pasa en altura, ¿no? No se está desviando, nada, no hay un desfase, nada. Esa sería la solución. Y lo mismo va a generar una regularidad en planta, sistemas no paralelos, los cuales vamos a estudiar más adelante, sistemas no paralelos, y cómo se castiga, ¿no? Muy bien.